Muy bien, pues vamos a nuestra clase, vamos a nuestra página. Igual recordemos que tenemos que actualizarla. Seguimos en la lección 28. Todavía estamos en esta lección que es la equidad de Dios. Ahí en nuestro índice todavía estamos en la punto 5, la equidad de Dios en la responsabilidad del esposo. Eh, ya vimos la responsabilidad del esposo, que nace en el diseño de Dios. Ya vimos la equidad que exige amor sacrificial. Ya vimos la responsabilidad que incluye comprensión y sensibilidad. Ya vimos lo que menciona Pedro. Menciona 5 acciones concretas, bueno, en el pasaje que abordamos. Eh, y el esposo como alguien que trabaja para el bienestar del hogar, también ya lo vimos. El esposo como administrador responsable del hogar. Ya vimos que el hogar es la esfera primaria de la administración que Dios le ha encomendado al hombre. Administrar implica ordenar y gobernar con justicia. Administrar implica cuidar lo que Dios nos confió. Prácticamente es lo que vimos la semana pasada. Y hoy seguiremos viendo con el tema de las responsabilidades del hombre. Y hoy vamos a ver lo que es el esposo como líder que toma la iniciativa espiritual. El esposo como líder que toma la iniciativa espiritual. Y antes de que iniciemos este tema, ¿hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación de los puntos anteriores referente al esposo? Sobre todo, hay esposos que puedan estar en desacuerdo, hay esposos que se quieran quejar de algo que hemos abordado. Hay jóvenes que se ven como esposos y dicen, pues yo no le entro, o algo así, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque realmente es consejo de Dios, entonces no porque sea lo que yo estoy enseñando, sino creo que lo que estamos viendo es principalmente en el texto bíblico. Muy bien, si no es así, como dicen, hable ahora o calle para siempre, entonces seguimos con nuestro estudio. Vamos a abordar el tema de el esposo como líder que toma iniciativa espiritual. Hablar de la responsabilidad del esposo sin incluir el liderazgo espiritual sería presentar una visión incompleta del diseño de Dios. Ya vimos la administración, ya vimos la fidelidad, ya vimos que el hombre tiene que entender que tiene que darle cuentas a Dios, pero el que no hablemos referente al liderazgo del esposo con el tema del liderazgo espiritual sería algo incompleto, parte de su responsabilidad. La equidad divina no solo asigna al esposo un papel en lo material o relacional, sino también en lo espiritual. Dios, en su justicia perfecta, otorga al esposo la responsabilidad de influir, guiar y cuidar la dirección espiritual de su hogar. Si un esposo no toma esa dirección, si un esposo no toma la responsabilidad espiritual de su familia, como ya lo hemos visto en otros temas, en otros textos, no me crean a mí, crean al texto bíblico, no tendrán éxito espiritual en sus familias. ¿Me explico? No habrá un éxito espiritual en cada caso en cuanto a decisiones espirituales que se tenga que tomar. Este liderazgo no es autoritarismo ni control religioso, es servicio espiritual consciente, donde el esposo responde delante de Dios por la orientación espiritual de su familia. La equidad divina se manifiesta aquí de forma clara. A quien se le confía una responsabilidad espiritual, se le demandará fidelidad en este ámbito. Muy bien. Punto 1, ¿alguna duda, pregunta, comentario, reclamación hasta aquí? Todo claro, ¿verdad? Muy bien. El liderazgo espiritual comienza en el ejemplo personal. El primer nivel del liderazgo espiritual no es enseñar, sino
vivir. El esposo no puede guiar a su familia hacia Dios si él mismo no camina con Dios. Y eso es algo que hay que entender. Es como aquel fumador que le dice a sus hijos, hijos, lo que ustedes vean que yo fumo, no lo hagan, ¿verdad? Pregunta, ¿los hijos no van a fumar? Nada más porque él se lo dice. No, tiene que ser con el ejemplo, si vamos bien. Hijos, no tomen, o sea, ven qué espectáculo hago yo cuando tomo y cómo me pongo de loco y no lo hagan ustedes, hijos, por favor. Los hijos no van a tomar nada más porque el padre les dice, no, tiene que haber un ejemplo, ¿me explico? Entonces, es importante que nosotros entendamos que lejos de decir e instruir y hablar y todo, si no hay un ejemplo, los hijos no van a entender, los hijos no van a aprender. Porque muchas veces, ¿qué es lo que dice a mucha gente referente a la forma en cómo aprende? Es que yo aprendo más viendo, ¿no? O yo aprendo más practicando. Muchas veces, por más que se le diga, por más que se le dé una clase de matemáticas de una forma oral o historia o de cualquier materia, si la persona no practica, si la persona no ve el ejemplo, si la persona no dice, así se hace, ¿verdad? Así se aplica tal cosa. Así es exactamente en la vida espiritual. Si no ven al papá como líder, ¿sí? Cómo esté su trato, cómo es su caminar con Dios, lamentablemente los hijos no van a tener un buen resultado ni una buena guía espiritual en sus vidas. ¿Sí? Vamos al Salmo 101. Salmo 101, ya estamos ahí. Desde el versículo 1 en adelante, bien, preguntamos lo básico. ¿Quién escribió este salmo? David. Muy bien, entonces, si ya sabemos quién lo escribió, ya más o menos tenemos el contexto de qué persona fue quien escribió el salmo. ¿Sí vamos bien? Bueno, dice David, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. 2. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. Eso es lo que prácticamente todo líder, en el caso de David y todos aquellos que podemos tener algún liderazgo en alguna área, todos tendremos que tener una vida que intachable, ¿sí? Y algo que complementa este punto, dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Le dice David a Dios, ¿cuándo vendrás a ayudarme? ¿Por qué pide ayuda? Dice, viviré con integridad en mi propio hogar. ¿Sí? Y esto es bien importante porque lamentablemente tanto a muchos hombres, ahorita no vamos a mencionar a las mujeres, pero hay muchos hombres que, ¿cómo se les dice? Farol de la calle, obscuridad de su casa. ¿Por qué será? Porque en la calle o afuera de su hogar son muy de cierta forma, muy ayudadores, muy apoyo a los demás, que le ayuda al vecino, que le ayuda a la vecina, que surge algo, no, vecino, yo le ayudo y que no sé qué, pero pasa algo dentro de su hogar, la esposa le dice, oye, es que fíjate que hay que reparar esto, y aunque sea algo muy sencillo, inclusive hasta cambiar un foco, pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay una integridad, una dirección o una responsabilidad o un compromiso del hombre. Y como dice aquí el rey David, viviré con integridad en mi propio hogar. Porque es ahí donde nosotros debemos de aprender como varones. Nuestro hogar es nuestra área de entrenamiento, nuestra área de batalla, nuestra área de crecer y de madurar para que cuando estemos afuera, pues lógicamente siempre nuestro hogar será nuestra prioridad, siempre nuestro hogar será lo principal,
pero tener nuestro hogar con integridad, ¿sí? Que no sean mis hijos los que me anden juzgando y diciendo, ay, cuando, por ejemplo, yo puedo decir a los vecinos, les puedo decir a todos, ay, es que yo me levanto todos los días a las 5 de mañana y me voy a correr allá a la ciclopista. ¿Qué es lo que van a hacer mis hijos o mi esposo? Esa expresión, ¿sí? Pues ha de levantar muy temprano, porque cuando nos levantamos nosotros no lo vemos, ¿verdad? Entonces, lamentablemente hay muchos hombres que hacen ese tipo de señalamientos, que son esto, que son aquello, pero lamentablemente tanto su esposa como sus hijos, ¿lo ven o no lo ven? No lo ven, no lo ven, ¿sí? ¿Y por qué no lo ven? Porque un líder no vive con integridad en su propio hogar. Que el hombre no tenga que presumirse a sí mismo de las cosas que hace, sino que su propia esposa, que sus propios hijos puedan ser testigos de la dirección de su papá o de la dirección de su esposo. ¿Sí me explico? Cuando un hombre tiene ese respaldo que ha dado buen testimonio a su esposa y a sus hijos, prácticamente es un hombre que se ha visto y que ha crecido en integridad. ¿Sí? Entonces, eso es algo que el rey David marca muy bien en este salmo. Y algo, en la pregunta que quise resaltar, dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Porque eso es parte de tener esta buena relación con Dios. Si un hombre no le pide ayuda a Dios en cómo dirigir a su esposa, cómo dirigir a sus hijos, cómo dirigir en total a su familia, no va a poder llegar a ningún lado. El hombre no lo va a poder hacer solo. Necesita siempre la ayuda de Dios para que pueda vivir con integridad en su propio hogar. Versículo 3. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. ¿Cómo se muestra aquí David o cómo se debería demostrar aquí un líder de familia, un padre de familia, referente inclusive hasta dentro de su entorno laboral o donde él se mueve? Dice, no tendré nada que ver con ellos. ¿Por qué? Porque es una persona que va a elegir a quienes, a sus amistades. Es una persona que sabe decir, ¿por qué me voy a juntar con los compañeros, los borrachales? Si ya sé cómo son, mejor me alejo. ¿Por qué me voy a juntar con los infieles que siempre me andan presumiendo de que han tenido muchas mujeres? No, no, ¿qué me van a aportar? Me alejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo me permito, me dejo que me empiecen a contaminar de sus influencias, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Voy a tener una integridad que pueda llevar correctamente en mi familia? No. ¿Sí? ¿Tengo yo que aprender a decir no? ¿Tengo yo que aprender a decir sí, seremos muy compañeros de trabajo, sí, seremos muy amigos en el trabajo, pero lo que tú haces no me, no me conviene. No me interesa tener los mismos hábitos que tú tienes. Dice más adelante, versículo 4, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. Y este es parte del contexto que estamos viendo. Una persona que siempre le está pidiendo ayuda a Dios para que pueda tener una buena integridad dentro de su hogar, siempre va a ser una persona que se mantendrá alejado de ¿qué? De toda clase de mal. ¿Sí? De toda clase de mal. No se va a dejar influir por los demás. No es de que, pues es que como todos los demás hacen, es que en mi trabajo pues todos hacen eso. ¿Y qué que todo el mundo, o sea, hasta me escucho, ¿no? A muchos papás o muchas mamás que dicen, ¿y qué? Si todos van y se avientan de cabeza al precipicio, ¿tú ahí vas y te vas a meter también de cabeza al precipicio? Pues no, no.
Tenemos que reaccionar, tenemos que pensar, tenemos que entender que a pesar de que podamos ya ser, no, es que ya soy grande, ¿no? Ya tengo mis 18, ¿no? Ya soy mayor de edad, pero fui alguna vez el Brian, ya tengo una responsabilidad, ya tengo una familia, pero aún así tengas 18, tengas 21, tengas 20, tengas 30, 40, 50, siempre estarás en un lugar de trabajo, siempre habrá malas influencias y siempre tendrás que aprender a decir no. ¿Por qué razón? Para que tú puedas vivir de una forma íntegra dentro de tu hogar. Versículo 5. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. ¿Sí? ¿Cuántos dentro de los varones que estamos aquí, que trabajamos, cuántas veces en los trabajos diferentes que hemos estado, cuántas veces nos vamos a encontrar compañeros o jefes que son, ¿qué? Orgullosos, que son, ¿qué? Altivos, que son, calumnian a sus vecinos, que son muy presumidos y muy orgullosos, ¿sí? De todo te quieren presumir, de todo se enaltecen, de todo te quieren sobajar, de todo te quieren humillar, de todo te quieren hacer menos, ¿no? Entonces, eso es algo que si nosotros nos alejamos de Dios, lo vamos a resentir, ¿sí? Pero si nosotros siempre estamos al lado de Dios, siempre caminando con Dios, siempre platicando con Dios, siempre fortaleciéndonos en Dios, las cosas que nos digan, el bullying que podamos recibir, ¿nos va a interesar, nos va a afectar? Absolutamente no. Porque todo nuestro complemento y todo lo que nosotros necesitamos lo vamos a encontrar ¿en quién? En Dios. No vamos a necesitar de malas amistades. No vamos a necesitar que nos estén dando malos consejos. Lo único que vamos a necesitar y que vamos a estar buscando siempre es la dirección y la ayuda de Dios. Porque algo que hay que entender, el mundo es malo. ¿Sí? Y en el mundo malo, estamos en Malolandia, ¿no? Entonces, los malolanienses siempre van a querer hacer cosas malas en contra de nosotros, en contra de nuestra integridad. Y si no buscamos a Dios, si no nos fortalecemos en Dios para vivir en integridad desde nuestro propio hogar, simplemente tendremos fracasos emocionales, fracasos espirituales por no tener como principio el consejo de Dios. Versículo 6. Buscaré a personas que fieles para que sean mis compañeros. Y otra vez volvemos a este tema. En el caso de David, ¿sí? Y en el caso de este liderazgo, todo varón, ¿qué es lo que tiene que buscar realmente en sus amistades? Que sean, ¿qué? Buenas amistades, que sean fieles, que realmente no sean deshonestos, que no sean traicioneros, que no me anden hablando de mí, ¿no? Que enfrente de mí mucho jijiji, mucho bracito, que no sé qué, que vientos, que adelante, que Dios te bendiga, que no sé qué, pero cuando están lejos nos enteramos de que hablan y hablan mal de nosotros, ¿sí? Eso no es lo correcto. Todo hombre que está bien delante de Dios y que busca ser íntegro desde su propio hogar es una persona que siempre va a buscar a personas fieles para que sean sus compañeros. Va a saber elegir quién sí vale la pena su amistad y quién no vale la pena. ¿Sí? Eso es algo que nosotros debemos entender como varones. No todos los que se dicen nuestros amigos son realmente nuestros amigos. No todos los que se dicen realmente que son nuestros compañeros o que nos pueden ayudar en ciertas áreas en nuestro trabajo, no siempre son fieles realmente a esta amistad. Dice más adelante, solo a los que sean, ¿qué? Irreprochables se les permitirá
servirme. ¿Por qué dice servirme? Porque lógicamente está hablando de un rey que no va a permitir que ni desde su núcleo familiar entren personas a su hogar que realmente le lleguen a afectar. Hasta eso, ¿sí? Hasta eso nos está resaltando aquí David. Dice, solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. Y se complementa con el versículo 7. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. ¿Sí? ¿Cómo es posible que a veces sabemos cómo, como hombres, tenemos esa dirección, tenemos que tener esa responsabilidad principalmente de nuestro hogar? Y si sabemos que tenemos un compañero de trabajo, a lo mejor vive cerca de nosotros o de repente, o sea, sabemos cómo es. Y de repente llega a nuestro hogar o de repente se nos ocurre invitarlo, pero sabemos cómo es, que tiene malas mañas, que tiene malos pensamientos, que no es íntegro. ¿Y cómo lo vas a llevar a tu hogar donde está tu esposa, están tus hijos, están tus hijas? Inclusive hasta puedes correr el peligro de ciertas cosas por llevar una persona mala dentro de tu hogar. Preguntaría uno también, ¿y solamente eso puede ser con los compañeros de trabajo o también podría ser con familiares? Sí. Si ya sabes que tu hermano siempre ha sido, tu hermano carnal siempre ha sido tal vez el borrachales junto con su esposa, con tu familia, ¿cómo? Pues ven, ya me vine aquí a Sadas y ya me vine aquí a vivir y vengan y conozcan la casa y todo, pero ya sabes cómo son y pues vamos a festejar y llevan y traen todo el vino que se puedan encontrar, ¿no? Se traen todas las cosas, pues, para festejar contigo. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Estás poniendo en riesgo tu hogar, tu familia? Sí, obviamente que sí. Entonces, un líder espiritual que quiere conservarse y tener esa integridad dentro de su propio hogar, también tiene que aprender a decir no. Hacer la primera defensa de no llevar a su hogar a personas que no le convienen, a personas que prácticamente sabe que le pueden perjudicar, a personas que sabe que realmente no le van a traer un beneficio y a lo mejor hasta lo pueden perjudicar tanto a su esposa como a sus hijos. Eso es algo que nosotros debemos de ver como líderes, como padres, como esposos, a quién invitamos a casa, a nuestros hogares y a quién le presentamos nuestro hogar. Tenemos que tener mucho cuidado. Versículo 7 nuevamente, no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Versículo 8. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. Prácticamente recordemos que David como rey pues tenía esta tarea diaria de cuidar y resguardar al pueblo que Dios le había dado para que lo cuidara, al pueblo de Israel. Entonces, como dice aquí, y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. ¿De quién va a liberar sus garras? Dice, mi tarea diaria será descubrir a los perversos. Entonces, un líder de familia, alguien que espiritualmente tiene que conservar la integridad en su propio hogar, que él mismo se tiene que mostrar íntegro, es un varón, es un jefe de familia que siempre tendrá esas barreras o esos filtros para que no cualquiera entre a su casa, para que no cualquiera entre a su hogar. ¿Por qué? Porque puede traer malas consecuencias a su hogar, ¿sí? Una mala influencia para la esposa, una mala influencia para los hijos, eso puede ser catastrófico para el núcleo familiar, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente pasaje, Proverbios capítulo 20.
Proverbios capítulo 20, versículo 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: los justos caminan con integridad, lo que acabamos de ver, ¿sí? ¿Quién escribió? Bueno, Proverbios, sí, de Salomón, ok, me confundí, perdón. Los justos caminan con integridad y dice, benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Los pasos de quién? De los papás que se forman, que viven de una forma, ¿qué? Justa. Los justos caminan con integridad. ¿Y qué dice referente a los hijos? Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Y eso es algo bien, bien importante que tenemos que resaltar nuevamente. Un padre, un líder espiritual, tiene que vivir de cierta forma, tiene que vivir en integridad, porque sus hijos siempre lo van a estar viendo. Sus hijos siempre van a estar al pendiente de lo que hace papá, de lo que hace, dijimos que nuestra mamá, de lo que hace papá. Siempre, siempre van a ver su ejemplo. Pero cuando los hijos realmente ven buenos ejemplos en los padres, ¿sí? Refiriéndonos a los varones, cuando los hijos ven buenos ejemplos en los padres, ¿qué hacen los hijos? Como dice aquí, siguen sus pasos. Si hay un padre que no es bebedor, ¿sus hijos van a beber? No. Cuando ven que un padre no es fumador, ¿sus hijos van a fumar? No. Cuando ven a un padre que no le gusta el fútbol, ¿a ellos les va a gustar el fútbol? No. ¿Sí? Y eso estoy completamente seguro. Yo no bebo, mis hijos no beben. Yo no fumo, mis hijos no fuman. A mí no me gusta el fútbol. A ellos tampoco les gusta el fútbol. ¿Qué otra cosa? Creo que el único deporte que nos gusta es la lucha libre. ¿Y qué creen? A ellos también les gusta la lucha libre. ¿Por qué? Porque ven a quién, al papá como ejemplo. ¿Sí? Y perdón que yo me haya puesto como ejemplo, pero es algo vívido. ¿Qué puedo decir? O sea, si yo no diera ese tipo de consejos con base a lo que yo también he vivido, pues entonces nada más estoy hablando de dientes para afuera. ¿Sí me explico? Pero eso es algo que que yo vivo, es algo que puedo decirles que en carne propia podemos estar viviendo lo que el texto bíblico dice, siguiendo los consejos de Dios. Entonces, es importante eso, que lo entendamos, que realmente la Biblia se puede hacer carne y se puede hacer realidad en sus vidas. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que todo varón camine con integridad en su vida diaria para que sus hijos puedan ser bendecidos y los puedan seguir en sus pasos. Porque si un padre no es buen líder, si un padre no da un buen ejemplo, ¿sus hijos van a seguir su ejemplo? No. Va a ser muy, muy difícil. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Siguiente texto. Ya quiten su cara de regañados. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9, dice así. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Recordemos que Deuteronomio, ¿por qué Deuteronomio se llama Deuteronomio? Porque es la segunda repetición de la ley. ¿A quién? Al pueblo de Israel.
Pero ¿qué característica tenía ese pueblo de Israel? Sí, una generación nueva, ¿no? La primera generación que salió de Egipto, todas, ¿qué les pasó? Murieron en el desierto, ¿no? Dios no los bendijo, más que solamente 2 personas iban a entrar a la tierra prometida de esa primera generación. ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Muy bien. Entonces, ya listos para entrar a la tierra prometida, nuevamente dice Deuteronomio 6 en adelante, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Cuando aquí se está dirigiendo, repítelos a tus hijos una y otra vez, prácticamente a quién se está dirigiendo principalmente, a las mujeres y a los hombres. A los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen que ser los líderes espirituales de su hogar. Son los encargados de que repíteselos a tus hijos una y otra vez. El hombre tiene que tener la capacidad y el conocimiento de la palabra de Dios para que pueda él tener las herramientas para poder guiar en buena dirección tanto a su esposa como para sus hijos. Entonces, es importante, versículo 7 dice nuevamente, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Prácticamente el hecho de que diga tu casa, tu hogar, en la puerta, y cuando camines, cuando vayas, salgas, cuando comas, todo está hablando dentro del núcleo familiar y se está dirigiendo a los hombres como líderes espirituales de su hogar. ¿Sí? Si un hombre no es líder espiritual de su hogar, va a tener muchos problemas y como lo hemos dicho, y ahorita lo dije, el hombre sí tiene una mayor responsabilidad referente al conocimiento de Dios porque Dios en su equidad le ha encargado esa responsabilidad al hombre. No puede decir el hombre, pues ay mujer, pues ay, enséñales, que lean unos pasajes y todo. Al fin, Dios hará, como dicen, ¿qué? La palabra de Dios no vuelve vacía y Él va a hacer lo que Él quiera. Entonces, aunque se lean 2, 3 versiculitos, ya sí, pues no es catecismo, no es eso. No es eso ponerlos en contacto con la palabra de Dios. Primeramente tiene que ser ese ejemplo. Y sí, que el hombre tiene que esforzarse un poquito más. Sí, sí. Y algunas veces lo he comentado y lo voy a volver a hacer ahorita, ¿no? Y perdón por el ejemplo, pero igual tengo a mi esposa. Cuando dice, entra uno al seminario y dice, ya voy a saber más. Pero después mi esposa, bueno, éramos novios, entra al seminario, clases igual, maestros igual, conocimiento igual. Entonces, ¿qué dice? Pues, ¿qué dice uno como hombre? ¿Y entonces qué tengo que hacer? Pues ella también estudió teología igual que yo. Ella también tendría los mismos conocimientos, pero aún así, ¿qué tengo que hacer yo? Esforzarme mucho más. No para superarla como diríamos ser un macho alfa, no, sino para conservar esa, esa, ese encargo que Dios me ha dado referente al que yo pueda, ¿qué? Ser fuente de conocimiento referente a la palabra de Dios. Aunque mi esposa también sea teóloga, aunque mi esposa también tenga conocimiento de Dios, aunque mi esposa también haya estudiado junto conmigo, yo me tengo que esforzar un tanto más para poder también enseñarle a ella. ¿Sí? Entonces, todos los hombres nos tenemos que esforzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Si no nos esforzamos, jamás tendremos buenos resultados en nuestra dirección conforme al concepto, conforme al criterio que Dios tiene referente a nuestro liderazgo.
¿Sí me explico? Entonces es importante no echar en saco roto el consejo que Dios nos da conforme a su palabra. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Bien. Bueno, parte del contexto es de que Jesús está hablando acerca de las personas, de los árboles, del árbol bueno, del árbol malo, de quienes dan buenos frutos, quienes dan malos frutos. En el versículo 21, también el mismo Señor Jesucristo dice, no todo el que me llama Señor, 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 entrará en el reino de los cielos, etcétera, etcétera. Versículo 22, el día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, etcétera. Pero el 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes los que violan las leyes de Dios. Y después vemos el versículo 24, que es el que en adelante, que es el que queremos resaltar. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es ¿qué? Sabio. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. ¿Y quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y cómo lo sabe? Porque está en rojo las palabras. No. Bueno, si estuvieran todas en negras, por eso tenemos que leer el contexto, ¿verdad? Pero sí, es el Señor Jesucristo. Y lo que dice el Señor Jesucristo lo tenemos que realmente valorar y entender y poner realmente mucho más cuidado, más atención, mucho. Entonces, el hecho que el Señor Jesucristo diga, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, es sabio. Dice más adelante, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Una persona que construye su casa, ¿a quién se estará refiriendo? Al esposo, a un líder de familia. Entonces, un esposo, un líder de familia, tiene que construir su casa sobre una roca sólida. ¿Sí? Dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Y prácticamente lo que el Señor está diciendo referente a la roca es esa roca, como dice el versículo 24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Porque con base a esa sabiduría, con base a ese conocimiento, ya vimos también, por otros textos sabemos que la roca también es Jesucristo. Entonces, y como veíamos en David, que siempre buscaba la ayuda de Dios. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Ayuda para que yo pueda vivir con integridad desde mi hogar. ¿Sí? Todo varón tiene que buscar el refugio, la ayuda de Dios. Y sobre Cristo, si una pareja, si un hombre quiere formar su hogar conforme a lo que Cristo ha mencionado, sobre qué lo tiene que fundamentar. Les pido por los celulares. ¿Sobre qué lo tiene que fundamentar Cristo? Sobre la roca, sobre su consejo, sobre su dirección, ¿sí? Sobre él mismo, para que pueda vivir de qué forma? Con integridad. ¿Sí? Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, ¿es un qué? Necio. ¿Sí? El que oye mi enseñanza y no le obedece, es un necio. ¿Y qué dice más adelante? Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa,
se derrumbará con un gran estruendo. ¿Por qué? Porque no tiene principios, no tiene guía, no sabe cómo construir su casa, no sabe cómo ser esposo, no sabe cómo ser papá, no sabe cómo liderar o qué enseñarle a su esposa o a sus hijos, no sabe absolutamente nada. ¿Sí? Por eso es de que nosotros estamos entendidos y sabemos que el mundo de allá afuera necesita conocer esto. Necesita el consejo de Dios, necesita saber lo que Dios habla referente a varios temas que nosotros como seres humanos seguiremos viviendo. ¿Sí? Por eso tenemos que dar buen ejemplo, compartir el mensaje de salvación para que muchas personas dejen, o muchos jóvenes que están próximos a casarse, todos estos jóvenes puedan construir su hogar sobre la roca, ¿sí? Puedan construir con su hogar, sobre el consejo de Dios y no sobre la arena, sobre lo que no está firme, porque el mismo Señor Jesucristo que está diciendo, ¿qué le va a pasar? Su hogar se va a derrumbar, ¿sí? Por eso es importante realmente tomar en cuenta el consejo de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. La equidad divina se refleja aquí. El esposo no puede delegar lo que no vive. Su liderazgo espiritual comienza en su propia obediencia, ¿sí? Yo no puedo liderar, yo no puedo realmente ser un buen líder si yo primeramente no soy obediente ¿a quién? A Cristo. Recordemos que está que Dios, Cristo, el esposo y la esposa, y después de la esposa, ¿quién tiene autoridad? Los hijos no tienen autoridad, ¿verdad? Lo vimos la clase pasada, ¿sí? Solamente la última autoridad es la esposa. Entonces, el esposo no puede tener un buen liderazgo si el esposo no vive, ¿sí? Realmente en bien con Dios. Su liderazgo espiritual comienza en su propia obediencia. En términos de equidad, Dios establece una correspondencia justa. El impacto espiritual en el hogar está relacionado con la profundidad espiritual del líder. No se trata de favoritismo ni de autoridad arbitraria, sino de una relación justa entre vida y liderazgo. Cuando el esposo entiende esto, deja de ver el liderazgo espiritual como una función externa y comienza a verlo como una transformación interna. Comprende que su familia no seguirá únicamente sus instrucciones, sino su ejemplo, ¿sí? Y ahí recordamos y quitamos ese falso concepto machista que muchos hombres tienen. No, pues yo soy el líder de la casa y ustedes me tienen que obedecer. ¿Eso es el concepto de Dios de la familia, del liderazgo del hombre? No. Tiene que liderar desde su ejemplo. Y entonces el hogar comienza a experimentar algo poderoso. La fe ya no es solo una enseñanza, sino una realidad vívida. Así como la esposa y los hijos, si ven que el esposo, a pesar de que tiene los problemas, a pesar de que como familia pueden llegar a tener problemas, pero saben que ellos han edificado su hogar, así como dice Jesucristo, han edificado su hogar sobre la roca, sobre las instrucciones de Dios, sobre el mismo Jesucristo. Si ellos no edificaron su casa sobre esta roca, simplemente saben que van a tener destrucción, pero si lo han hecho correctamente, van a saber que es su testimonio, van a saber que su vida realmente va a tener un poder de éxito. Y entonces el hogar comienza a experimentar algo poderoso. La fe ya no es una enseñanza, sino una realidad vívida. La oración ya no es solo una práctica ocasional, sino una cultura, ¿sí? Que vean tanto la esposa como los hijos, como también el líder de familia también platica con Dios, ora con Dios, le expresa sus preocupaciones y también el expresar, así como
tiene tiempo, así como, no sé, esposa, hijos, hace tiempo tuve este problema, le pedí a Dios que me ayudara en cierta situación y pues gracias a Dios me contestó y sí me explico. Hay esos ejemplos, hay ese testimonio y tanto la esposa como los hijos van viendo que el líder que tienen enfrente ahí es una persona que siempre está buscando estar bien con Dios. La palabra ya no es un libro, también referente a la lectura bíblica, sino una autoridad visible en la vida del que guía. ¿Sí? Entonces, algo que hay que entender, y lo hemos visto mucho en los discipulados, la Biblia no es un libro, es una biblioteca, no son libros religiosos, no son libros que nos hablan de religión, eso es lo menos que nosotros podemos ver en la Biblia y lo que vemos es que el consejo del Dios que nos ama, el consejo del Dios que ha enviado a su Hijo por nosotros, el consejo del Dios que quiere que nosotros tengamos vidas que realmente las disfrutemos. Ese es lo que podemos ver en la Biblia. El liderazgo espiritual comienza con el ejemplo personal porque así lo establece la equidad de Dios. La influencia nace de la coherencia y la autoridad verdadera fluye del carácter formado por Dios. Dios va a formar un carácter en el varón, Dios va a formar un carácter en el esposo, va a formar un carácter en el padre, pero todo tiene que ser conforme a su palabra, conforme a su comunión con la roca que es Cristo. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? 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 Bueno. Punto 2. El esposo es llamado a dirigir espiritualmente a su familia. Dios espera que el hombre tome iniciativa en la dirección espiritual del hogar. No se trata de perfección, sino de responsabilidad, ¿sí? Cuando el hombre, a ver, entendamos esto, cuando el hombre entiende que tiene esa responsabilidad, cuando el hombre entiende que su hogar necesita el consejo y la dirección de Dios, no va a decir, oye mujer, ¿cómo ves? Si empezaremos a orar la Biblia, si empezaremos a leer la Biblia, ¿cómo ves? ¿Qué te parece? No. ¿Tendrá que decir eso? No. Tendrá que decir, esposa, hijos, a las 7 o a las 8 o a la hora, se bajan, nos juntamos, traen sus Biblias, porque vamos a leer todos juntos. ¿Sí? Ahí aplica ese liderazgo, ahí aplica eso de, si yo sé que mi esposa, que mis hijos, que mi familia necesitan el consejo de Dios, yo como líder tengo que tomar ese liderazgo, esa iniciativa. Si no hay ese liderazgo, lógicamente no hay esa iniciativa, pero se tiene que implementar. Esa es realmente esa dirección. No tanto que yo soy el macho alfa y todos me tienen que obedecer. No, sabemos que nuestras familias necesitan esa dirección y ese consejo de Dios, pero uno como líder tiene que tomar esa iniciativa. Seguimos en nuestro texto. Dirigir espiritualmente es comprender que el hogar necesita más que provisión material, necesita orientación eterna. Es reconocer que las decisiones diarias, las palabras, las actitudes, las prioridades están formando el corazón de quienes caminan bajo el mismo techo. El esposo que asume este llamado entiende que su influencia no se limita a lo que ordena, sino que se extiende sobre todo a lo que vive. Su ejemplo habla incluso cuando él guarda silencio, porque algo que nosotros recientemente ya leímos Proverbios, ¿sí? Eclesiastés y bueno, algo que nosotros podemos resaltar en una persona que guarda silencio ante una discusión
¿Qué es lo que muestra esa persona que guarda silencio? Sabiduría. Y a veces dice uno, a lo mejor está molesto, algo, y de repente la otra persona le contesta, oye, pero si es, y empieza el dime y direte. ¿Eso estará bien? No. Pero cuando una persona puede llegar a ser agresiva de cierta forma, estamos hablando del núcleo familiar, ¿sí? Empieza a ser agresiva y el otro o el varón tendrá que soportar, porque por eso es más fuerte, tiene más fuerza, tiene más control, no es emocional. La mujer sí es emocional, el hombre no es emocional, por eso también el hombre puede estar, ¿qué? Callado. Y la mujer, callado. ¿Qué va a mostrar el hombre? Sabiduría. Pero cuando le empieza a contestar, ya se sale de esa sabiduría y comienza realmente la batalla. ¿Sí? ¿Los hijos lo van a ver? Sí, sí. ¿Será un buen ejemplo para los hijos la discusión de los padres? No. Es importante entender esos principios, ¿sí? Este liderazgo no es áspero, volvemos a nuestro texto. Este liderazgo no es áspero ni dominante, es firme y tierno a la vez. Se expresa en la paciencia cuando hay debilidad, en la sabiduría cuando hay confusión, en la serenidad cuando hay tormenta. Es una guía que inspira seguridad porque nace del amor y un amor que no busca control, sino crecimiento. Si yo tomo a mi esposa y a mis hijos y les digo, y ya que entiendo que yo tengo esta responsabilidad delante de Dios, yo con todo ese conocimiento que estamos adquiriendo referente a esta responsabilidad que Dios me ha dado, claro que voy a decirle a mi esposa y claro que le voy a decir a mis hijos, a tales horas nos vemos aquí en el comedor, en la sala, donde sea, porque juntos vamos a leer la Biblia. ¿Sí? Porque juntos tenemos que, porque ¿cuál es el propósito? Sabemos que mi familia necesita ¿qué? Un crecimiento. Entonces, no tengo yo por qué estarlo dudando. Ay, y si se enojan porque les digo que vamos a leer, pues que se enojen y que el texto sea realmente el que los lleve. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros como varones tengamos en cuenta que el hecho de tomar esta dirección espiritual que Dios nos ha dado es para beneficio de nuestras familias y de su crecimiento espiritual. Dirigir espiritualmente es caminar delante para mostrar el rumbo, pero también caminar al lado para sostener y a veces caminar detrás para cuidar que nadie se quede atrás. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos al libro de Josué, capítulo 24. El libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. ¿Ya estamos ahí? Por lo tanto, teme al Señor. ¿Aquí quién está hablando? Perdón. Josué. ¿A quién le está dirigiendo estas palabras? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Al pueblo, al reino del norte. Eso, sí, porque a veces hay esa confusión, ¿verdad? Todavía el reino no estaba dividido. Es más, todavía no había reino. Apenas estaban conquistando la tierra prometida. Bueno, entonces Josué les está hablando con el pueblo de Israel. Prácticamente son sus últimas palabras de Josué.
14 nuevamente. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados, que tus antepasados sirvieron del otro lado de Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra vives? ¿Y cómo termina Josué? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Josué está tomando la dirección de la nación o de su familia. De su familia. ¿Sí? Y así como lo vimos en Timoteo, si el líder o el que quiere ser pastor no liderea o no cuida bien su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Cristo? De la misma forma, si Josué no cuidaba bien a su familia, ¿cómo Josué iba a poder liderar a toda una nación? ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, Josué, independientemente, como veíamos hace rato, si tenemos amigos maloras, si tenemos compañeros que son prácticamente no recomendables su amistad y nos tenemos que alejar, ¿qué es lo que está haciendo Josué? Pues no sé si ustedes, pueblo, vayan a hacer eso, se vayan a ir a la idolatría, pero en cuanto a mí y mi familia, nosotros serviremos al Señor. No nos interesa como familia si ustedes se pierden. Mi familia y yo serviremos al Señor. Él está tomando ¿qué? El liderazgo de su hogar. Está tomando el liderazgo que sabe que su familia necesita. No se le está imponiendo la palabra de Dios, no se le está imponiendo buscar a Dios, se le está dando el consejo que sabe que su familia necesita referente al conocimiento de la palabra de Dios. Por eso leíamos en Deuteronomio, ¿no? En las comidas habla con él, habla de Dios, cuando vayas, regreses, en las puertas, que todo tu hogar siempre se exprese la palabra de Dios. Pero no solamente expresarlo de una forma de que les llenes de versículos, ¿verdad? Todos. Y acuérdate, hijo, mira, ¿cómo hay que hacer? Y mira, si recuerdas este pasaje, mira, yo te lo escribí, hijo. Y mira, no se trata tampoco de eso. Se trata de que se viva, que se dé ese ejemplo. Sí, eso de los textos está muy bien, lo recordamos y todo, pero tenemos que entender que el testimonio habla más que 1000 palabras, como dicen. ¿Sí? Es importante eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos adelante. Vamos al Salmo 78. Perdón. Salmo 78, versículos del 1 al 8. Aquí, ¿quién escribió este salmo? Asaf. Ahora no fue David, sino fue otro de los muchos escritores de los salmos. ¿Sí? Salmo 78 dice lo siguiente: Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos, a la próxima generación le contaremos, y de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñaran a sus hijos,
y hasta el 8, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no habían nacido, y a ellos, a su vez, las enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volverá a poner su esperanza en Dios y no olvidará sus gloriosos milagros, sino que obedecerá sus mandamientos. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos versículos referente a este salmo? Que había un liderazgo espiritual de cada familia, en cada hogar, en donde el hombre tendría que transmitir la palabra de Dios a quienes, a sus hijos, para que ellos a su vez sus hijos la transmitieran a sus hijos. Tanto que dice, enseñaré esas lecciones escondidas. Versículo 4, no les ocultaremos esas verdades a nuestros hijos ni a la próxima generación, sino prácticamente, versículo 2 al final dice, te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido que nos transmitieron nuestros antepasados. Y esto es algo fundamental. Cuando una familia realmente la palabra de Dios siempre ha estado y que se ha transmitido de generación en generación. Hay muchos pastores que realmente han tenido como que esa bendición, ¿no? ¿A qué me refiero? Pastores ya grandes donde dicen, no, es que yo me acuerdo todavía que mi abuelito, ¿no? Cuando lo íbamos a visitar, él fue el que me regaló mi primera Biblia, él fue el que me dijo esto, inclusive cuando corría enfrente, me daba unos bibliazos, ¿verdad? Así porque o le pegaba, o sea, siempre hubo ese contacto referente al texto bíblico, ¿no? Entonces, así que nosotros, si nosotros pudiéramos ser la primera generación, si en nuestro pasado no tuvimos un padre que conociera la palabra de Dios, mucho menos un abuelo que conociera la palabra de Dios, que por lo menos a través, desde nosotros, podamos empezar a hacer ese cambio, que transmitamos correctamente la palabra de Dios, para que nuestros hijos también a su vez la transmitan a sus hijos y así sucesivamente. Que nuestro testimonio pueda ser tan vívido que lo puedan ver nuestros hijos y que también nuestros hijos también puedan dar buenos testimonios a sus hijos y así sucesivamente. Pero es una gran responsabilidad que Dios le ha encomendado al hombre referente al enseñar correctamente la palabra de Dios. Que tome ese liderazgo de espiritual referente a su familia. ¿Sí? Vamos a Proverbios capítulo 22. Perdón. Proverbios capítulo 22, versículo 6, ya estamos ahí. ¿Sí? Dice lo siguiente: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. ¿Sí? Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Es importante, otra vez recalcamos, el hombre tiene esa responsabilidad de poder llevar a sus hijos por el camino correcto, por el camino del consejo de Dios, y que cuando sean mayores no se alejarán de él. Porque si no instruimos a nuestros hijos desde que son pequeñitos conforme a la palabra de Dios, cuando estén grandes, ¿qué va a pasar referente a Dios? ¿Van a tener una buena relación con Dios? ¿Van a buscar a Dios como refugio? ¿Van a seguir el consejo de Dios? Todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Sí, el hombre tiene esa gran responsabilidad de transmitir la palabra de Dios a su esposa, a sus hijos. Regresemos a nuestro texto. La equidad de Dios se manifiesta en que el esposo no solo vive para sí mismo, sino que es responsable de influir en la vida espiritual de quienes están abajo su cuidado.
En el fondo, este llamado exige humildad. Ningún hombre puede conducir espiritualmente a su familia si primero no reconoce su propia necesidad de dirección, ¿sí? Solo quien se deja guiar puede guiar con integridad. ¿A qué nos referimos? Si un hombre no se deja guiar por Jesucristo, que es su autoridad, ¿cómo el hombre va a poder guiar a su esposa y a sus hijos conforme al consejo de Dios? ¿Sí me explico? Todo tiene que ir en ese orden. Solo quien se deja guiar puede guiar con integridad. Solo quien depende de Dios puede conducir a otros hacia Él. Por eso, el liderazgo espiritual no es una demostración de fortaleza humana, sino de dependencia constante en Dios. Cuando un esposo abraza esta responsabilidad, el hogar adquiere una brújula, ¿sí? No significa que no habrá errores o momentos de debilidad, sino que habrá un rumbo claro. Y en un mundo lleno de voces contradictorias, tener una dirección espiritual definida es un regalo invaluable. El esposo que dirige espiritualmente no construye simplemente una casa organizada, construye a edificar un legado de fe que puede trascender generaciones. ¿Sí? Y quiero hacer una pregunta, ¿no? Y tristemente, si yo les preguntara de las hermanas que ya están casadas, si ustedes hubieran sabido la forma en cómo poder escoger al varón que ustedes escogieron, sabiendo de antemano que no tenían ningún conocimiento de la palabra de Dios, ¿lo hubieran elegido? No. Sí, la verdad no. Sí. Bueno, pero Dios restaura, ¿verdad? Ahorita estamos Dios restaura, Dios puede restaurar, Dios puede volver a enseñar y todo. Pero es cierto, es cierto. Lamentablemente muchas mujeres se dan cuenta de que cuando conocieron al hombre en su tiempo, cuando lo conocieron y que el hombre era un Brian, ¿sí? Y aún así dijeron, lo quiero, lo amo, y a lo largo de su matrimonio, a lo largo de todo, pues nada más no dio una con Dios, nada más no se comprometió con Dios, nada más no sabía nada de Dios, pues ¿qué ven de su matrimonio? ¿Ven realmente felicidad? No, no, ¿sí? Por ejemplo, bueno, perdón, ¿las puedo tomar de ejemplo? ¿Sí? Con lo que hemos aprendido el día de hoy, Sara, ¿tú elegirías a un hombre que no conozca a Dios? ¿Tú, Ana? ¿Elegirías como pareja, como matrimonio, como esposo a un hombre que no le interesa a Dios? No, ¿verdad? ¿Valdría la pena estar o iniciar una relación con una persona que no le interesa nada de Dios? ¿Valdría la pena estar con un hombre que simplemente no tiene ni el conocimiento, no tiene ni la responsabilidad de su propia vida, pero lo único que es halagarte nada más? No, ¿verdad? O sea, por eso hemos dicho tanto a los hombres como mujeres que el principio de que escoger pareja es que tanto él o ella puedan conocer de Dios. Porque si él o ella no conocen de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Qué fue lo que nos enseñó Jesucristo? Aquel que edifica su hogar sobre la arena, ¿qué le va a pasar? Pero aquel que edifica su hogar sobre Cristo, va a estar ¿qué? Fuerte ante los problemas, ¿sí? Entonces, ustedes, tanto Sara, Ana, bueno, no está Camila, no está Iris, pero ojalá que puedan ver el video, pero eso es algo importante entenderlo. Ustedes que todavía tienen esa oportunidad de decidir, no caigan en el error de estar con una persona que no conoce y confía en Dios. Eso es la oportunidad que tienen ahorita, ¿sí? De no caer en ese error, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Pues se aguantan, ¿verdad? Sí, entonces es importante eso. ¿Por qué?
Es una gran responsabilidad. Si el hombre no toma esa responsabilidad referente al hacerse cargo de su matrimonio, hacerse cargo de su esposa, de hacerse caso de sus hijos, referente al liderazgo espiritual, es fracaso real. Es un fracaso total. ¿Sí? ¿Y es algo que yo estoy inventando? No. Y así como Pablo hablaba acerca de la resurrección, ¿verdad? Y Jesús se presentó delante de 500 hermanos a la vez, dice, y muchos de ellos cuales todavía viven, pues vayan y pregúntenles, ¿no? Ahora igual yo les diría a las jovencitas de nuestro hogar, digo, incluyendo Camila, incluyendo Iris, las que no vinieron, si no es así, pregúntenles a las hermanas que lamentablemente, y perdón, tomaron malas decisiones y cómo resultó sus matrimonios. ¿Sí me explico? No es un consejo mío, no es algo lo que enseñamos aquí nada más, no. Es un consejo bíblico, es un consejo que Cristo nos da, es un consejo que Cristo les da a ustedes como señoritas todavía al elegir si ven al hombre, realmente ese hombre tendría realmente el conocimiento para dirigirme. ¿Realmente ese hombre tendría realmente la fuerza y la voluntad y el coraje de ser hombre y dirigirme a mí y a los 20 hijos que vamos a tener? ¿Realmente ese hombre tendrá la economía o sea, la fuerza para salir adelante? ¿Realmente ese hombre conoce a Dios para que juntos como familia podamos tener éxito en nuestro matrimonio y que juntos, unidos, felices, podamos ver la felicidad de nuestros hijos, podamos ver la felicidad de nuestros nietos, podamos, ¿sí me explico? Ahorita ustedes tienen esa gran oportunidad de poder elegir correctamente antes de meter la pata. Dirían, como lamentablemente muchas mujeres que en su tiempo no tomaron o no pudieron tomar esa decisión y lamentablemente hasta la fecha se puede ver el resultado de esas malas decisiones. ¿Sí? Entonces es importante que como ustedes, señoritas, puedan aprender sobre este tema y ver que el hecho de elegir correctamente al varón, al hombre con el cual van a estar juntos todo el resto de su vida, esta característica de que sean líderes espirituales es la principal característica, que conozcan a Dios. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bueno, pues vamos a orar para terminar.